Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este. Continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 con el tema advertencia al que peca deliberadamente. Vamos a aprender la palabra de Dios. Hebreos 10, 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que esté con nosotros de principio a fin. Ayúdanos, dirígenos, Señor, en tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén. Pues vamos a estudiar este capítulo muy importante, la última parte de este capítulo, habiendo el Señor hablado desde capítulos anteriores acerca de el sacerdocio de Cristo y que tenemos un sumo sacerdote en la misma presencia del Señor, del Padre, para interceder por nosotros. Esto es Cristo Jesús. Nos dice en el versículo 22 del 10, acerquémonos de corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones y de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dice que teniendo nosotros un sacerdote que se puede compadecerse de nosotros y está delante del Padre para interceder por nosotros y por todo el mundo, acerquémonos con confianza, acerquémonos en plena certidumbre de que el Señor nos va a atender. Bueno, ahora vamos al versículo 26 donde nos toca terminar este capítulo y dice de esta manera: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí hay una advertencia, ojo. En esta parte el Señor nos va a advertir a cada creyente, a cada cristiano. Nos va a advertir si pecamos voluntariamente. Porque si pecamos voluntariamente, el título es advertencia al que peca deliberadamente. Esa palabra deliberadamente significa que lo hacemos voluntariamente y teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, si pecamos voluntariamente, lo estamos haciendo con todo el conocimiento y conciencia de lo que estamos realizando. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no hay sacrificios por los pecados. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo el Señor, hemos conocido la verdad. Y Jesús había dicho: si permaneces en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad y serán libres, dijo el Señor. Entonces, si conocemos la palabra de Dios y nosotros voluntariamente pecamos, ya no hay otro Cristo que pueda morir por nosotros. A eso se refiere, si pecamos voluntariamente. Ya no hay otro Salvador, ya no hay otro Cristo que venga a ser sacrificado por nosotros. Ya no hay un animal, ni cordero, ni vaca, ni oveja, ni carnero, ningún animal que su sangre pueda limpiar de nuestros pecados si nosotros pecamos voluntariamente después de conocer la verdad, y la verdad es Cristo.
Por eso está diciendo, si pecaremos voluntariamente, después de recibir el conocimiento de Cristo, ya no hay ninguna ofrenda por esos pecados que cometamos, porque ya estamos haciendo voluntariamente. Cuando nosotros no conocemos la verdad, no conocemos al Señor, estamos, bueno, ignorantes de todo eso. Por eso hay una parte de la Biblia que dice que antes éramos ajenos a la vida del Señor. Antes éramos ajenos a la vida de Dios. Antes vivíamos en el mundo de las tinieblas y del pecado, ajenos a la vida del Señor. Pero cuando ya conocimos al Señor, conocimos la verdad, entonces, y nos vamos a pecar voluntariamente, ya no hay ofrenda por nuestros pecados. ¿Qué habrá entonces? Dice el versículo 27, sino que habrá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ojo, ojo, acá hay una advertencia. Si pecamos voluntariamente ya no hay ninguna ofrenda por nuestros pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto me hace recordar a las lavas volcánicas. Cuando un volcán erupta, los volcanes son las venas del infierno, o sea, las bocas del infierno, son los cráteres, ¿no? La vena sería el cuello o el pescuezo de ese volcán que viene del mismo infierno. ¿Qué vomita el volcán? Bueno, hervor de fuego, una horrenda expectación de hervor de fuego. Eso es lo que vomita el volcán. Entonces, ¿qué nos dice un volcán? Parece mentira, pero los volcanes nos traen un mensaje, porque siempre he dicho lo que hay en esta vida, lo que vivimos en esta vida es un reflejo de lo espiritual. Por eso la Biblia dice que un día da el mensaje al otro día, el mensaje de Dios. La noche da el mismo mensaje a la otra noche. La Biblia dice, miremos la creación de Dios y glorifiquemos a Dios. Reconozcamos que hay un Dios poderoso, un Dios creador, hay un Dios misericordioso, un Dios que también trae juicio. O sea, un día da la voz a el otro día que viene. Una generación da voz a la otra generación. O sea, el mensaje del Señor. Entonces, volviendo al volcán, ¿qué es el volcán? Es una vena, un cuello del mismo infierno, donde vomita, ¿qué cosa? El versículo 27 dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hervor de fuego. Si nosotros analizamos un último volcán que erupcionó frente a España, me parece, una isla donde la lava del volcán arrasaba con cultivos, con malezas, con árboles, con casas, y la gente tenía que salir volando de ahí, habiendo vivido ahí, sus casas eran devoradas por fuego, por lava de fuego. La lava de fuego avanzaba como un aluvión.
e invadía la isla. Analicemos y miremos cómo erupciona un volcán. Ya, de la misma manera, ojo, de la misma manera, Dios va a traer un fuego abrasador hirviendo, así como la lava hirviendo que sale del volcán, así va a arrasar a quien, a los adversarios del Señor. Miren lo que dice aquí. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay otro Cristo que muera por nosotros, sino que viene una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Esto es horrible. Es como que a la tierra viniera, erupcionara un volcán terrible, gigantesco en el universo, o el sol viniera, por ejemplo, y abrazara a la tierra, ¿no? Algo así. Y escuchemos, cuando dice la Biblia que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿a quién? ¿A los pecadores o a los creyentes? A los creyentes que han permanecido en el Señor. Sol de justicia. ¿Y qué es el sol? Fuego. Fuego abrasador. Si nosotros nos vamos en un cohete, nos acercamos a millones de kilómetros, ya nos devora, desaparecemos por el inmenso calor, ese fuego que tiene el sol. Pues. Recordemos que en el sol cabe más de 1 millón de planetas terrestres como el que nosotros vivimos. Más de 1 millón, calculado por la ciencia humana. Más de 1 millón de tierras cabría, más de 1 millón cabría el sol. Más de 1 millón de tierras, más de 1 millón. Quiere decir que si el sol se acerca a este pedacito de planeta que tenemos, que se llama Tierra, seríamos devorados terriblemente por fuego. Desaparecería la Tierra, ¿no? Al acercarse el sol hacia la Tierra, desaparecería por el inmenso calor. Entonces, analizando que la Tierra desaparecería, ¿qué tal si viene otro planeta más grande que el Sol? Más grande que el Sol, porque la ciencia humana dice que hay otras constelaciones, otras inmensidades donde hay soles más grandes que el Sol que nos alumbra. ¿Cómo sería la Tierra, no? Entonces, viendo la palabra de Dios, cuando dice que el Sol se pondrá negro, o sea, se va a apagar cuando el Señor venga, porque ¿quién hizo al Sol? Dios. Dios hizo al Sol. ¿Y el Sol qué es? Fuego. ¿Y los otros soles que hay? Fuego. Entonces, si Dios hizo al fuego e hizo al mismo infierno, significa que Dios es más poderoso que en los soles que él ha hecho. Ahí concuerda exactamente cuando dice, cuando aparezca el sol de justicia en sus alas traerá salvación para nosotros. Ese sol se llama Cristo el Señor. Cristo el Señor se llama el sol de justicia. Que cuando Cristo venga, el sol se va a apagar. Se pondrá negro como tela de silicio, dice, negro. O sea, se va a apagar el sol. Este sol que nos alumbra, bueno, se va a apagar cuando aparezca el Señor. Entonces significa que el Señor es más poderoso que los soles que ha creado, más poderoso. ¿Y qué es el Señor? Fuego consumidor. O sea que el sol que nos alumbra es el sol que va a desaparecer cuando el Señor venga. Se va a apagar, no va a desaparecer, se va a apagar.
Dice que se pondrá, o sea, se va a pagar negro como tela de silicio. La luna se pondrá como sangre, dice, cuando venga el Señor que es sol abrasador. Eso exactamente concuerda con el libro de Malaquías, cuando dice que el Señor vendrá como fuego abrasador y los impíos arderán como estopa. Dice. Ojo, los impíos arderán como estopa, dice. Y nosotros tras del Señor, ojo, tras del Señor, que también seremos fuegos, fuegos junto al Señor, dice que saltaremos dentro de ese fuego como corderos de la manada. Así dice la Biblia, el Señor irá delante, dice, de nosotros y nosotros atrás del Señor danzando en ese fuego, alabando a Dios, nuestro Rey, y danzaremos como corderos de la manada alegres, cuando ese sol de justicia, ese sol abrasador, lo consuma a los impíos como estopa, como que si los impíos fueran así como un poco de lana o algodón empapados en gasolina. Así, si nosotros empapamos un copo de algodón en alcohol o gasolina y lo prendemos, al instante de lejos lo atrae el fuego y comienza a arder. Así arderán los impíos cuando ese sol de justicia venga. Y nosotros estaremos dentro de ese fuego, porque ahí lo dice que nosotros saltaremos como corderos de la manada tras el Señor. Y dice que los impíos serán estopa bajo y ceniza, ceniza bajo la planta de nuestros pies, dice. Y bajo la planta de los pies del Señor serán como estopa, como si fuera copos de algodón empapados. Así los consumirá el Señor. Porque están en pecado, pues, ¿no? Están en pecado. Recordemos que el pecado es como leña. El pecado es como leña del infierno, pues, ¿no? Es como un material combustible del mismo infierno, el pecado, la desobediencia. Por eso es que los demonios, cuando pasaba el Señor es fuego, su santidad del Señor es fuego. La santidad del Señor, por ejemplo, el Espíritu Santo es fuego. Cristo o Juan el Bautista dijo, Cristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo del Señor es fuego consumidor. Recordemos cuando Moisés mira la zarza, ¿qué ve? Al ángel del Señor que era fuego y ardía en la zarza. Y de ahí habló el ángel de Jehová a Moisés. Entonces la santidad del Señor es fuego, acordémonos. Por eso es necesario que estemos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Porque así lo dijo el Señor, si no nace del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Y de ahí también concuerda eso exactamente cuando habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes que tenían su lámpara ardiendo y tenían aceite, dice, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tenían reserva de aceite y entonces las otras no tenían reserva de aceite, o sea, no estaban llenas del Espíritu Santo y se quedaron. Recordemos, entonces volviendo aquí a la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ninguna ofrenda por el pecado, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Los impíos. ¿Quién lo dice? Malaquías. Los impíos arderán como estopa debajo de la pies del Señor y bajo ya nuestros pies quedarán como ceniza, dice. Ahí lo dice, pueden leerlo. En el último capítulo de Malaquías. Entonces, aquí dice que los creyentes, si nosotros pecamos voluntariamente dejando al Señor y nos vamos junto a los mundanos
a pecar, bueno, ya no hay un Cristo aparte del que tenemos que pueda morir por nosotros. Ya no hay ofrenda por esos pecados. Ya no. Porque pecar deliberadamente significa apartarse del Señor conociendo la voluntad del Señor, sabiendo que Dios es fuego consumidor contra los pecadores y contra el pecado. Entonces, sigue diciendo aquí que una horrenda expectación de juicio y de dolor de fuego ha de devorar a esos adversarios. ¿Cuál adversario? Los que dejan al Señor y se van a pecar voluntariamente. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, versículo 28 nos va a poner un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 sujetos testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Voy a explicarlo esto. Está diciendo aquí, poniendo un ejemplo, primero dice que si los cristianos voluntariamente dejan al Señor y se van a pecar, bueno, lo que espera es hervor de fuego, horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a esos adversarios. Y nos pone un ejemplo y dice que en la ley de Moisés, o sea, en la ley antiguamente, en el Antiguo Testamento, el que violaba la ley de Moisés, ¿cómo lo mataban? A piedras. A piedras. Sobre el pecador dejaban una roma, un montón de piedras. Y recordemos que era una multitud la que apedreaba. Pobrecito de aquel que pecaba en la ley de Moisés. Ahora, pregunta el versículo 29. Si en la ley de Moisés lo mataban así, horrible, a piedras, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá al que pisoteare, ojo, al que pisoteara al Hijo de Dios? Ojo lo que dice, el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Qué más? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, el creyente que se va a pecar voluntariamente está pisoteando al Hijo de Dios y la sangre que derramó el Señor por el del nuevo pacto. Está diciendo, tu sangre me es inmunda, no me sirve. Pregunto, esa persona que pisa al Hijo de Dios en el suelo y le dice, tu sangre no me sirve y es inmunda para mí, y me voy a pecar voluntariamente, ese es un adversario del Señor. Y además, ¿qué? Además está haciendo afrenta. Ojo, está afrentando al Espíritu de gracia. ¿Y cuál es el Espíritu de gracia? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Espíritu de gracia? ¿Por qué no dice Espíritu Santo? Porque dice la Biblia en el libro de Joel que el que recibe al Señor, que Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas, últimamente ha hablado por su Hijo. Y que el Señor daría su Espíritu Santo a los que reciben a Jesucristo como Salvador. Y ese Espíritu Santo es el poder de Dios, lo dijo Jesucristo. Y en Corintios dice que ese Espíritu Santo viene del centro de Dios, o que Dios es santo. Entonces, y en otro sitio dice que nos ha dado las arras de su Espíritu, o sea, un poquito de su Espíritu, ¿para qué? Para asegurarnos de que el Señor es nuestro Salvador y que somos sus herederos en el cielo. Entonces, ¿qué pasa al que peca voluntariamente y le dice al Señor Jesús, pisotea al Hijo de Dios?
y le dice, tu sangre no me sirve, me es inmunda. ¿Y qué más? Y se pone al frente del Espíritu Santo a retar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. ¿Sabes qué pasó? Mira, cuando uno de los nietos de Faraón, el grande, el pueblo decía en el libro de los Hechos, voz de Dios y no de hombre, no dio la gloria a Dios, solamente porque no dio la gloria a Dios, vino un ángel del Señor y lo tocó a ese Herodes y se pudrió en vida. Lo comieron los gusanos, se pudrió al instante. Entonces, si un ángel viene y con tocarlo se pudre un ser vivo al instante, dime, ¿cómo será afrentar al Espíritu Santo? Ponerse como enemigo de Jesucristo, del mismo Dios, del mismo Padre, del mismo Creador, ponerse enemigo a pelear con Dios. Eso hay que estar re loco. Hay que estar súper re loco para tratar de luchar contra Dios, pelear contra el Espíritu Santo de Dios. Eso hay que estar con el cerebro, ¿no?, hecho, pues, haber perdido la razón, una locura. Bueno, así lo describe aquí la palabra de Dios, es aquel que deja al Señor, que no respeta al Señor y peca voluntariamente. Ya conoció la verdad cuando se entregó y recibió el Espíritu Santo, ya ha conocido la palabra de Dios, ya no hay ofrenda por sus pecados. Solamente espera esa persona una horrenda expectación de juicio y de dolor de fuego que ha de devorar a esa persona y a otros que son adversarios del Señor. Es algo terrible. Pensemos y miremos cómo moría uno que violaba la ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Qué será? Pues que se mete a pelear con el Espíritu Santo y a pisotear al Hijo de Dios y a decirle, tu sangre no es inmunda. Eso es espantoso, hermano. Ni soñarlo, ni pensarlo. Pero así lo dice la palabra de Dios. Aquí nos está advirtiendo si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad que se llama Cristo. Pecar deliberadamente es pecar ya siendo conscientes, sabiendo que lo que estamos haciendo es pecado. Eso es pecar deliberadamente, o sea, voluntariamente. Tomar una decisión muy errada, hermano. Entonces, no nos vaya a acontecer eso. Por eso el tema es advertencia. El título es advertencia a los que pecan libremente o voluntariamente. Así que alguien dirá, ¿y por qué yo conozco personas que ya han conocido al Señor y están pecando? Por ejemplo, hay falsos predicadores que ahorita están engañando a muchas iglesias, engañando a mucha gente, sacándole su platita, robándole su plata. ¿No? Están pensando no en el Señor, están pensando en plata y en plata. Pero escuchen, la Biblia dice también en otro sitio que Dios es paciente. Vuelvo a decir, ¿cuánto tiempo el Señor esperó a los prediluvianos? ¿Cuánto tiempo le dio para que se arrepientan? 120 años. 120 años. A los de Sodoma y Gomorra le dio el Señor prácticamente, le dio el Señor una noche y un poco más para que se arrepienta.
porque al otro día en la mañanita ya vino fuego y azufre del cielo. A los de Nínive le dio 40 días el Señor. A los de Pompeya, ¿cuánto le dio el Señor? No se sabe el tiempo que le dio, pero lo de Pompeya, que hasta ahora hay vestigios, donde reventó el volcán, por ejemplo, y fuego abrasador salió del volcán, de esa vena del infierno, esa garganta del infierno, y los consumió a los de Pompeya, que era la meca de los romanos, donde se iban a pecar, ¿no?, en el día y en la noche. Amanecían los políticos romanos, los grandes, los ricos iban a pecar ahí, ¿no?, igual que Sodoma y Gomorra. Mira cómo, mira la historia y mira cómo quedaron los de Pompeya, esa ciudad de Pompeya, una ciudad, la meca de los romanos ricos. Bueno, entonces, hervor de fuego ha de devorar a los que se apartan del Señor y a los impíos. Sigue diciendo el Señor, versículo 30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro. Vuelvo a decir, hay que ser re loco para tratar de pelear con Dios o ponerse enemigo de Dios. Alguien dirá, ¿y cómo el diablo se pone enemigo de Dios si Dios no lo hierve ahí en una paila? Pues no. Bueno, te voy a decir que otra vez, porque siempre digo que el diablo y los demonios no son criaturas como nosotros. El diablo y los demonios son criaturas eternas que no mueren, no mueren. Dios ha hecho dos creaciones. La creación eterna, que son ángeles, serafines, querubines, nuestra alma, por ejemplo. La muerte es eterna, la muerte, ojo, es eterna. Por eso la muerte será echada al lago de fuego, ¿no? Son, son seres eternos que no pueden morir. Son inmortales, no mueren. En cambio nosotros sí somos mortales. Nacemos, envejecemos y al polvo. Pero nuestra alma sí es inmortal. Entonces, el diablo ya tiene su parte, ya tiene su lugar, ya tiene un penal preparado, que es el lago de fuego. Los demonios también ya ese penal está listo para recibirlos. El anticristo y la bestia y el falso profeta, ya ellos van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego. El mismo diablo, después del milenio del Señor, primero va a ser atado en el infierno, habrá paz en la tierra, ya no habrá enfermedades, no habrá nada, habrá una paz tremenda, 1000 años va a reinar el Señor, de ahí será suelto. Dice que va a atacar al Señor Jesús, pero Dios lo va a lanzar al lago de fuego, ese diablo inmundo, y listo, y viene el juicio final. Y las almas de los hombres que Dios le dio la oportunidad de vivir en esta tierra, las almas de esos pecadores, bueno, serán lanzados al lago de fuego. Cuando aparezca el rostro del Señor para el día del juicio, todo lo que Él ha creado, todo lo que es material, ojo, todo lo que es material, el universo que es material, los planetas, el mismo Sol, la Luna, todos los planetas que hay, todo se va, Dios como es fuego consumidor, lo va a consumir con fuego, lo va a quemar. La Biblia dice que los elementos serán ardiendo, serán desechos ardiendo, todos los planetas se fundirán cuando se siente el juez del universo para juzgar a su creación. O sea, cuando Dios aparezca su rostro,
Ojo, será terrible. Recordemos que, recordemos que cuando Moisés recibe la tabla de la ley, dijo al pueblo, Dios, que no se acerque el pueblo, porque el monte ardía en fuego, dice, el monte el monte del Sinaí ardía en fuego, y ese fuego tenía un resplandor horrible que el Señor tuvo que forrarlo con nubes espesas, negras, para que no traspasara y quemara a la congregación. Ojo, pero el Señor estaba ahí en el monte. No. ¿Quién estaba? Dice la Biblia que el Señor del cielo hablaba a través de los ángeles, de sus ángeles. Ojo, porque los cielos de los cielos no le pueden contener al Señor, pues. Y además, si el Señor hubiese venido al monte Sinaí, bueno, cuando el Señor aparezca, la tierra y todos los planetas desaparecerán consumidos con fuego, porque Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios habló en el monte Sinaí a través de los ángeles, de sus ángeles. Es como yo hablo aquí, por ejemplo, y entonces mi voz se escucha hasta afuera o hasta lejos, ¿no? Algo así. El Señor no se movió de su trono, habló a través de sus ángeles, porque los cielos de los cielos no le pueden contener al Señor. Dios es el nombre del Señor, ojo, el nombre del Señor, por eso no se puede ni mencionar. Los judíos se hacen un 8, los israelitas se hacen un 8 y no pueden mencionar el nombre del Dios poderoso. Lo que han hecho es inventar nombres que se acercan más o menos, ¿no? O tratan de deletrear el nombre del Señor. Pero, pero los sacerdotes antiguos de Aarón, por ejemplo, no podían mencionar el nombre sublime del Señor al mencionar su nombre. ¿Y qué será? Pues la tierra que está maldita puede recibir al Señor como... No, pues la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies. La tierra que Él creó y puso a su imagen y semejanza es estrado de sus pies. Entonces los cielos de los cielos no lo pueden contener al Señor, pues, hermano. Así que cuando el Señor aparezca en el juicio final, todo lo que Él ha creado, que es materia, va a desaparecer, porque Él lo va a consumir, es fuego el Señor. Y solamente va a quedar las almas de las almas creadas, ¿no? Que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Entonces ahí vamos a ver almas con cuerpo nuevo. ¿Quiénes son los creyentes? Un cuerpo semejante al cuerpo de los ángeles, dice, ¿no? Esos eran los hijos de Dios que permanecieron fieles al Señor aquí en la tierra, ¿no? Recibieron a Cristo como su Salvador, como su Redentor, como su Rey. Los creyentes tendremos un cuerpo nuevo. O sea, nosotros no morimos, dormimos nada más. El Señor viene para despertarnos, pero este cuerpo, por eso Pablo decía, este tabernáculo terrenal, si se deshace, bueno, no me interesa, porque el Señor me va a dar un tabernáculo nuevo. Y ese tabernáculo, si un cuerpo nuevo, semejante al de los ángeles, que ya no muere, no se envejece tampoco, ¿no? No tiene fin de días, para poder vivir y ser hijos de Dios eternamente con el Señor. Un ejemplo, alguien dirá, no, pero eso nadie lo ha visto, ese es un cuento, esa es una fantasía. Señor, reprenda al diablo. Hay 3 apóstoles que vieron, por ejemplo, hablando con el Señor Jesús antes de su partida en la vigilia, cuando el Señor se transfiguró y apareció Elías y apareció Moisés conversando con el Señor Jesús, que también en ese momento se transfiguró cuando estaba haciendo vigilia en oración en el cerro. Apareció Moisés ya con otro cuerpo, ojo, ese Moisés barbudo, carnal, que guía al pueblo de Israel en el desierto y que usaba sandalias, ya no. Encontramos un Moisés que tenía su cuerpo, su vestido era blanco, más blanco que la nieve. Elías de igual manera. Y eso lo vio, por ejemplo, Eliseo
cuando Elías fue transfigurado y llevado al cielo. Ahora, Jesús, que estaba en la carne, igual que nosotros, tuvo que dar un salto a lo espiritual. Se transfiguró él, o sea, traspasó la materia y adquirió un cuerpo del mismo que tenía Moisés y el mío de Elías para poder hablar con ellos. Ahí está un ejemplo. ¿Qué más ejemplo queremos? Ahí está un ejemplo de los cuerpos nuevos que nos va a dar el Señor. Pero entonces, y los que no han recibido al Señor, o los que están sirviendo y pecan deliberadamente, que dice que en el día del Señor arderán como estopa. Fuego los consumirá a los que están viviendo físicamente, y los que han muerto, sus almas se quemarán, porque Dios es fuego consumidor y su santidad el Señor es fuego. Por eso es que tenemos que nosotros ser llenos del Espíritu Santo y fuego, pues, hermano, para ser parte del Señor, porque Dios es fuego consumidor. Miren en Malaquías, el último capítulo de Malaquías, ahí dice que el Señor es fuego consumidor y que nosotros iremos, la iglesia irá atrás del Señor y los impíos serán ceniza bajo la planta de nuestros pies, y bajo la planta del Señor, como Él es fuego, serán como estopa. Pero nosotros saltaremos dentro de ese fuego porque tenemos el fuego del Señor, pues. En aquel entonces estaremos dentro de ese fuego de Dios. O sea, Dios es fuego consumidor. Es como, ¿cómo te podría decir? Ah, ¿Qué es el infierno? El infierno es, bueno, fuego. Para ser parte del infierno, ¿qué se necesitaría para nosotros meternos en el centro del infierno? Fuego, pues fuego, lava candente. ¿Qué pasa si somos físicos, leña o una materia combustible? Nos quemaríamos. Es algo así, algo parecido. Recordemos que Dios es el fuego verdadero, porque hay fuego temporal también. El sol es fuego temporal. El fuego que cocinamos es fuego temporal. Ojo, fuego temporal nada más, que ese fuego se quemará. Por eso cuando Cristo venga, el sol de justicia, el sol se apagará, pues, hermano. La Biblia lo dice, no estoy inventando. Pero ese es algo grande de lo que el Señor tiene para nosotros, que ojo, no ha visto ni ha subido siquiera en corazón de hombre. Apenas, como decía el apóstol Pablo, podemos explicar o entender los misterios del Señor. Apenas, como que miramos oscuramente por a través de un espejo, miramos por una ventana oscuramente, dice, como dice también que los antiguos sufrieron por causa del Señor, sufrieron, dice, mirando a lo lejos, dice la patria celestial, pero el mundo no era digno de ellos, sufrieron mirando a lo lejos su patria celestial, el tercer cielo, donde esos que fueron perseguidos, acosados, destruidos por la fe en el Señor, vivirán juntamente con nosotros. Por eso nosotros tenemos que alcanzar el cielo, alcanzar el cielo. Entonces decía que las almas de los impíos, de los que dejan al Señor, y de los impíos que nunca se interesaron por la salvación, ni recibir al Señor, ni conocer al Señor, no tendrán cuerpos, sus almas estarán calatitos. Mientras que nosotros tendremos cuerpo nuevo. Y con ese cuerpo nuevo seremos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre y herederos por la eternidad de lo que Él ha creado. ¿Y qué ha creado para nosotros? Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y cuál es cielo nuevo, tierra nueva? El mismo, el tercer cielo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo el Señor. La casa de mi Padre es inmensa, es muy grande. Voy a preparar un lugar para vosotros. Pero como nadie puede entrar ahí, yo tengo que ir a preparar lugar y venir otra vez y llevarlo, tomarlo a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Y ya lo dijo el Señor. Así que estamos confiados en el Señor. Volviendo aquí dice, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí dice algunos ejemplos de lo que sufrieron. Dice,
pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio, tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en la misma situación semejante, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienes en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Ojo lo que está diciendo. Aquí el apóstol le está diciendo a los hebreos: hermanos, pero si ustedes han padecido, ustedes han sido ultrajados, ustedes les han quitado su vivienda, sus terrenos donde vivían, les han expatriado, han padecido, han sido compañeros de lo que sufrieron antiguamente los profetas por el Señor, de otros que están sufriendo en la misma semejanza de situación, hermanos. No pierdas pues ese fruto de vuestro trabajo, porque tiene grande galardón en los cielos, dicen. Aquí el apóstol está animando a los creyentes para que no vayan ni dejen al Señor, ni se vayan a pecar voluntariamente. Como dice en otro sitio de la Escritura, animaos unos a otros con estas palabras. Es lo que está haciendo el apóstol. Porque dice, versículo 37 está escrito: el que ha de venir un poquito, y aquí el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice en el libro de Habacuc 2, 3 y 4. Hay una profecía que está diciendo: el que ha de venir, ¿quién ha de venir? Cristo el Señor. Vendrá, dice. Un poquito y vendrá. Alguien dirá: no, pero ya el Señor ya hace más de 2000 años y no viene. ¿Cuándo es un poquito? Mire, hermano, Dios vive toda una eternidad, incontables años, incontables. Para Dios 1000 años terrenales es como un día, la Biblia dice. Un día. 1000 años terrenales, que para nosotros 1000 años, por ejemplo, Adán vivió 930 años, ni siquiera vivió un día para Dios. En el Salmo 90 dice que Dios nos ha recortado la vida, que 70 años, dice que ya pasamos y volamos, 70 años. Si Adán vivió 930 años, menos de un día, o sea, prácticamente nosotros vivimos minutos delante del Señor, nada más. Y volviendo a los años y el tiempo, porque dice Habacuc: un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, dice. El libro de Habacuc dice que el que ha de venir vendrá un poquito, un poquito. Es lo mismo que Jesucristo dijo a los apóstoles: dijo: yo me voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros, pero vendré, no les dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Rogaré al Padre que le mande el Consolador del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No ustedes, Él. Entonces, cuando yo me vaya, dijo el Señor, el mundo, ustedes llorarán, sufrirán. El mundo estará feliz, alegre, porque en apariencia ustedes están huérfanos, pero no estarán huérfanos del Señor. Y cuando yo vuelva, ustedes se gozarán. Vuestro gozo será cumplido, dijo el Señor. No me preguntarán nada, como diciendo, no dirán: Señor, ¿por qué te tardaste, Señor? Mira lo que han hecho de nosotros, nos han quitado nuestra casa, nuestros bienes, yo estaba preso y no teníamos que comer, estábamos por desierto, cubierto de pieles de ovejas, como dice más adelante en Hebreos.
Señor, mira cuánto sufrimos, tú no sabes lo que hemos sufrido, Señor. Jesús dijo, no me preguntarán nada cuando yo regrese. Un poquito, esperen con paciencia, pero yo volveré. Acuérdense, el justo por su fe vivirá. Versículo 39. Pero nosotros, versículo 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Ojo lo que está diciendo. Ojo, el que retrocede no agrada al Señor. Es lo mismo que dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? El que pone la mano en el arado no voltea a mirar atrás. Es lo mismo que dice en otro sitio. Abraham siguió al Señor por fe. No vio al Señor, pero siguió por fe. Abraham tenía Biblia, no tenía, ni siquiera escribía la Biblia. Su descendencia iban a escribir la Biblia, pero él creyó y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Y anduvo por el desierto caminando con su esposa y su sobrino Lot por el desierto, caminando y caminando, tuvo paciencia. ¿Qué pasa? Dice la Biblia en hebreo. Dice que Abraham tenía tiempo de retornar. ¿A dónde? A ver a su abuelita, a ver a su tío, a jugar fútbol otra vez allá en Ur de los Caldeos, a irse a las fiestas por allá con sus amigotes que había crecido. Tenía tiempo de volver atrás, pero no lo hizo, dice la Biblia. Miraba a la patria celestial, miraba a lo futuro. Eso es lo que está diciendo aquí, que si el creyente retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. No me agrada. Eso es lo mismo que concuerda con Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El versículo 8 dice, pero los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Los brujos, hechiceros, adivinos, homicidas, todos aquellos que odien al Señor, no sigan al Señor, bueno, el que retrocede encabeza la lista de los pecadores. Es más que un hechicero. Ojo, el que retrocede es más que un hechicero, es más que un adivino, es más que un brujo, es más que un asesino, es más. Doble hijo del infierno. Eso lo dijo el Señor. Así que la recomendación, versículo 39, ojo, la recomendación es esta. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá está. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos por fe. ¿Mirando a quién? Mirando al Señor, a los apóstoles y a los profetas que fueron héroes de la fe. Héroes de la fe. Acordémonos, hermanos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Y qué pasa si alguno de nosotros retrocedemos? Por si acaso hay una esperanza para el que retrocede. Dice la Biblia que el que se cae, pregunto, ¿se queda ahí caído o se levanta? Se levanta. Nadie que se cae se queda ahí a morir ahí caído, no, se levanta y tiene más cuidado para no caerse. ¿Y qué pasa? Por eso vuelvo a decir, la vida es un ejemplo, un reflejo del espiritual, lo que aquí nos acontece. ¿Qué pasa? El que se desvía del camino dice me voy a tal ciudad y resulta que se va por otro camino y se da cuenta, no, pero este no es el camino que lleva a la ciudad que yo voy, no. ¿Qué hace? Retrocede y vuelve a entrar al camino. ¿O no? No, pues si no, no es su objetivo, pues no. Retrocede y vuelve al camino, pues no. ¿Y qué pasa con el que tropieza y cae?
¿Qué pasa? ¿Se queda ahí echado acaso? No, se levanta y dice, uy, tengo que tener más cuidado. Y entonces mira ya bien para no tropezar y caer otra vez. Eso nos enseña de que muchas veces el creyente tropieza y cae, pero no se queda ahí, sino que se levanta. Como Pedro, pues, ¿no? Pedro, ¿qué dijo? No conozco a ese hombre. Por 3 veces. La tercera vez juró. Ojo, juró. ¿Eh? Y la palabra jurar es un pecado grave. No tomarás el nombre del Señor en vano. No conozco a ese hombre. Y el gallo cantó. Entonces él se acordó lo que dijo el Señor. Ande que el gallo que ande, 3 veces me habrás negado. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió, pues, hermano. ¿Acaso no dijo, ya, bueno, ya pequé, ya me voy al infierno? Chao, 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 Jesús, me voy al infierno. No, se arrepintió. Y el Señor, de lejos, sí, Pedro dijo, ¿te acuerdas, Pedro? Lo perdonó el Señor. Es lo mismo que el hijo pródigo, bueno, alzó sus ojos al cielo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, voy a pedir perdón. ¿Qué hizo el Padre? Hizo fiesta. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo que los ángeles en el cielo hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Y también el Señor dijo, ¿acaso una mujer ha perdido su monedero con su dinero? ¿Qué hace? Llama a su vecina y le dice, perdí mi monedero, mi plata, ¿dónde está? Por favor, ayúdame a buscarlo. Cuando lo encuentra se goza, dice, con su vecino. Ojo, así tenemos que gozarnos y como los ángeles hacen fiesta en el cielo, tenemos que gozarnos con aquellos que regresan al camino, aquellos que se levantan en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa si un mundano peca y peca y peca y nunca se arrepiente y llega el momento de decir, tienes cáncer o vas al paredón? Pregunto, ¿el Señor le da la oportunidad de salvación? Por supuesto, porque ese capítulo 2 de Primera de Juan lo dice bien claro, que Cristo está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros y por todo el mundo. Lo dice claro, ¿no? Y acordémonos del ladrón en la cruz. Pregunto, ¿qué era ese? Era un ladrón que toda su vida había vivido robando. Pero cuando va a morir, antes de morir, dice, estoy en pecado, reconozco. ¿Qué pide a Jesús? Señor, líbrame de esta cruz. No, porque ya Él reconoce, me están matando con justicia, yo he hecho daño a mucha gente, estoy pagando mis pecados aquí. Pero mi alma es el problema. Sálvame, Señor, acuérdate. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, Pedro el descarriado lo perdonó el Señor. Era creyente. Ahora, el ladrón, que era un mundano que toda su vida había vivido pecando. ¿Cuándo se arrepiente? Al momento de morir. ¿Le perdona el Señor? Por supuesto que le perdona. Amén. Así que, versículo 39, el último, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino que somos los que avanzamos para salvación. Y esperemos con paciencia, porque el que ha de venir vendrá un poquito, dice, y vendrá. ¿Por qué dice un poquito si han pasado 1000 años? ¿Por qué no viene el Señor hasta ahora? Dirá algún incrédulo. Mire, hermano, para nosotros creyentes, Cristo ayer estuvo aquí en la tierra, se fue al cielo y hoy día volverá. ¿Así? Ayer se fue al cielo y hoy día volverá. Son 2000 años, 2 días. Se fue ayer al cielo y hoy día volverá. Así que el Señor tiene que venir. Amén. Lo esperamos, tenemos fe. No tenemos que retroceder. Si hemos caído, levantémonos. Amén. Repita conmigo esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Ten misericordia. Guárdanos, ayúdanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras caídas, nuestros tropiezos, nuestros errores, Señor. Ten piedad de nosotros. Lávanos con tu sangre. Límpianos de toda maldad. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y que nuestra alma, Señor, no se pierda, sino que esté en el paraíso contigo, donde está sentado a la diestra del Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu santa palabra, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, del mal. Señor, aplasta a Satanás, destruye toda obra del diablo y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, el maná del cielo. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.